Buenas tardes a todos. ¿Podéis oírme bien? Sí, me podéis dejar un mensaje en el chat diciendo si sí o si no. Lo agradecemos. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Elisa y os doy la bienvenida a nuestra sala virtual. Hoy contamos con la colaboración de Alberto Casado, director de Marketing Iberia de LEDVANCE. Alberto nos va a hablar sobre iluminación eficiente en el sector industrial, naves y oficinas. Como siempre, recordaros que para evitar problemas de conexión durante el webinar, por favor, cerrar los programas de vuestro equipo que puedan estar consumiendo altos niveles de datos. Tanto la presentación como el vídeo se os mandará a todos los asistentes por email en unas semanas. Para asegurar un buen ritmo del webinar, abriremos el turno de preguntas una vez finalizada la presentación, por lo que os agradeceríamos que reservéis cualquier duda que pueda surgir hasta el final del webinar. Habilitaremos, además, una página en nuestro portal para que podáis comentar y preguntar cualquier duda que os surja durante el webinar y a posteriori, o las preguntas que Alberto no pueda responder durante la sesión de hoy, porque le falte tiempo. Alberto las irá respondiendo durante la próxima semana y así además tendréis todos acceso a las preguntas del resto de los usuarios y sus consecuentes respuestas. Esto es todo por ahora, Alberto, te paso la palabra y ya podemos. ¿Me podéis decir, al igual que Elisa, si me oís correctamente ahora? Vale, veo que sí, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros que hayáis decidido dedicar una parte de vuestro tiempo a esta presentación y bueno, espero que sea lo más provechosa posible para todos. Y si, como ha dicho Elisa, si hay alguna pregunta que no podamos contestar hoy, pues al final de la presentación aparecerá mi email y yo estoy totalmente abierto a que me hagáis cualquier tipo de pregunta, cuestión y demás. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a la propia presentación. Iluminación eficiente en el sector industrial, que estará más focalizado sobre todo en edificios y naves industriales, pero bueno, que esto es simplemente el principio de la webinar que esperamos hacer a lo largo de este año con vosotros y nada más. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues principalmente quiénes somos y qué os podemos ofrecer. Yo estoy convencido que buena parte de vosotros pues ya nos conocéis, pero habrá otros que todavía pues tengan ciertas dudas de quiénes somos, con lo cual pues vamos a hacer una breve introducción de quiénes somos LEDVANCE. Luego vamos a hacer un estudio de la eficiencia que realmente en lo que va a consistir es el ver el por qué es importante una instalación eficiente. O sea, no hacer un estudio como tal del retorno a la inversión o algo así, sino que veamos realmente por qué es importante tener una instalación eficiente. A continuación veremos alguna normativa, con especial atención a la UNE 12464 de alumbrado interior, o sea, requerimientos lumínicos para lugares de trabajo en interior. También ley de exterior, pero bueno, hoy vamos a hablar un poco más de interior. Y por último, pues diferentes ejemplos de aplicaciones verticales, o sea, más en concreto de edificios e industria. Bueno, pues ¿quiénes somos? Hace 2 semanas se cumplió 2 años de la presentación de la empresa LEDVANCE en el Light and Building 2016, en el cual se anunció lo que iba a ocurrir luego el 1 de julio del 2016, que es un proceso de decisión que se llevó a cabo en la empresa Orram. O sea, nosotros venimos de la empresa Orram, más en concreto de la división de lámparas de alumbrado general de Orram. LEDVANCE viene fundamentalmente de dos conceptos. Por una parte, con la palabra LED hacemos referencia a nuestra principal unidad de negocio y por otra parte la palabra advance, o sea, un avance continuo en nuestro empeño de ser una fuerza líder dentro de la industria. Al igual que ya lo éramos uno de los líderes en nuestra anterior etapa, pues ahora como LEDVANCE pues queremos seguir siendo como mínimo lo mismo, sino ir más allá, o sea, conseguir estar más presentes todavía dentro de vuestro pensamiento a la hora de iluminación.
¿Qué es lo que mantenemos? Bueno, pues una de nuestras principales señas de identidad a lo largo de todos estos años pues ha sido el color naranja y no queremos que se pierda. Es decir, si antes cuando veíamos el naranja dentro de los fabricantes pues se asociaba a la empresa Orram, pues ahora queremos que cuando veamos el color naranja pues lo asociemos a la empresa Ledvance. ¿Y qué es lo que es nuevo? Pues nuestro logo, fundamentalmente nuestro logo, que hemos cambiado el logo de Orram con la bombilla, que era un símbolo más tradicional, de una historia muy larga, por el concepto del pulse, que esto es lo que quiere decir, pues es un avance continuo, progreso y dinamismo, que es lo que queremos poner en valor a partir de ahora, o sea, ser una empresa mucho más dinámica, que podamos seguir todas aquellas necesidades que vosotros tenéis en vuestro día a día, pues que nos la vayáis contando y os podamos ayudar a solucionarles mediante nuevos productos, procesos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son nuestras marcas comerciales? Aquí es donde puede haber un poco más de confusión, porque seguimos teniendo, dentro de nuestras marcas comerciales, seguimos teniendo la marca Orram y puede llevar a pensar que sea producto Orram cuando realmente no lo es. Perdón, hasta ahora estábamos conviviendo con 4 marcas diferentes. Una sería para lámparas, tanto tradicional como lámparas de LED, incluidos los tubos, que era el Orram, pero con el logotipo del Orram con la bombilla. Porque si vais a la derecha, veis otra marca que al final es Orram, pero no es el mismo Orram. O sea, es el Orram sin la bombilla, que es el Orram que se ha quedado en la empresa Orram Lighting, y que nosotros comercializamos algunos de sus productos gracias a un acuerdo de cross-selling que se llevó hace 2 años cuando se hizo la separación de la empresa. Es decir, nosotros comercializamos para el canal de la distribución la marca Orram en algunos de sus productos, pues ya sea tiras de LED, módulos de LED y drivers. Por otro lado, en luminarias, pues hasta ahora teníamos dos marcas, la marca Ledvance Orram y la marca Ledvance, sin nada más, que desde el pasado, hace 2 semanas, con motivo de la ITAM Building, pues se presentó el cambio de Ledvance Orram a Ledvance, es decir, toda nuestra unidad de negocio de luminarias va a ser solo con marca Ledvance. O sea, aquí ya el Orram lo dejamos de lado y nos focalizamos únicamente con la marca Ledvance. Con lo cual, ¿qué es lo que nos queda ahora? Pues el Orram con el logotipo de la bombilla, que seguirán siendo las lámparas tradicionales y de LED de la empresa Ledvance, o sea, el fabricante Ledvance, la marca Ledvance para todo el negocio de luminarias y sistemas Smart, y, por último, la marca Orram de los productos que tengamos de cross-selling con la empresa Orram Lighting. ¿Qué servicios os podemos ofrecer? Bueno, pues si a lo largo de esta presentación vamos a hablar de varios tipos de proyectos, pues queremos deciros qué es lo que os podemos ofrecer como compañía nosotros. Os podemos ofrecer un servicio completo, desde realizar cualquier tipo de consulta, o sea, nos podéis llamar en cualquier momento a realizar una consulta sobre un proyecto. ¿Para qué? Para ayudaros en la selección del producto. Luego la decisión de qué producto poner en concreto, pues ya será vuestra, pero nosotros pues nos gustaría aconsejaros en el producto. Luego, soporte con la instalación, no quiere decir que nosotros os vayamos a ayudar a la hora de la instalación, no, lo que queremos decir con este concepto es que de cara a hacer estudios lumínicos, estudios de retorno de la inversión y demás, pues es con lo que os ayudaríamos. Luego, con ayuda con sistemas de control, cada vez más hoy en día tenemos que tener muy en cuenta los sistemas de control, aparte de porque sea un ahorro adicional a nuestras instalaciones, pues también porque hay muchos partes dentro de normativas que exigen ya tener sistemas de control en algunas instalaciones y con lo cual pues hay que tenerlo en una consideración bastante alta. Y por último, pues el soporte técnico. O sea, nosotros queremos ofreceros todo el soporte técnico que esté en nuestras manos. Entonces, yendo uno por uno a cada uno de los servicios que os podemos ofrecer, bueno, pues dentro del soporte y la planificación del proyecto,
pues os pedimos que nos consultéis para realizar los estudios luminotécnicos, como os he comentado, estudios de retorno de inversión y demás, aunque yo sé que cada vez en nuestro día a día, pues la gente prefiere ser autosuficiente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello, pero si en algún momento necesitáis alguna ayuda para algo, pues que sepáis que al menos pues estaremos ahí. En la selección de producto, pues muchas veces nos focalizamos en pensar solo en luminarias, cuando a veces con un simple retrofit de lámparas o de tubos de LED, si no tenemos el presupuesto necesario o no tenemos el tiempo pues que se requiere para un recambio total de la instalación, bueno, pues a veces también se puede pensar en un retrofit de lámparas o tubos de LED, por ejemplo. Soporte con sistemas de control, pues ayudaros, no siempre tenemos que ir a la solución más sencilla o por el contrario a la más complicada, sino que a veces nos complicamos demasiado cuando con un sistema sencillo pues tendríamos resuelto alguno de nuestros problemas que tuviéramos en nuestro proyecto. Y por último, bueno, pues en cuanto al soporte, pues aparte del telefónico que os he comentado anteriormente, pues soporte in situ, si es necesario, pues nuestro compañero que estudia en la zona que es el proyecto en concreto, pues si es necesario que asistiera a la instalación, pues lo haría. Haríamos test del proyecto, pues las diferentes simulaciones de él. Y por último, pues el proporcionar todo tipo de documentación necesaria que requiera la propiedad final. Es decir, pues no solo fichas técnicas o una declaración de conformidad. Si en algún caso requieren de algún test report, de algún laboratorio y demás, pues nosotros de todos aquellos productos que lo tengamos, pues lo proporcionaríamos también. Que muchas veces en el tema de la documentación que tenga cada fabricante, pues también es uno de los factores de diferenciación entre unos fabricantes y otros, en la documentación que está capacitado para aportar. Entonces, ¿cuál sería el proceso completo? Bueno, pues lo primero, os insisto una vez más en que nos solicitéis una visita de cualquiera de nuestros agentes, que intercambiemos información para, cuanta más información podamos intercambiar entre ambos, pues podremos optimizar mucho más el proceso, realizar los diferentes cálculos y por último, pues ver cuál es el resultado del proyecto que llevaríamos a cabo con vosotros. Bueno, sin más, si tenéis alguna pregunta, pues lo dejáis en el chat y luego al finalizar la presentación, pues os lo contestaré. En cuanto al estudio de la eficiencia, cambiamos de término en la presentación. Bueno, como os he comentado, más que realizar un estudio en sí, pues es el ver el porqué de la importancia en la eficiencia dentro de nuestras instalaciones. Bueno, pues a nivel global, a nivel mundial, vemos que dentro del 100% del consumo de energía, aunque parezca sorprendente, la parte más importante del consumo a nivel mundial se la llevan los edificios. Aunque pueda parecer que debería ser en la industria, pues bueno, pues es sorprendente que el 40% del consumo venga por los edificios. Esto también es un poco pues a la gentrificación que se está realizando en ciudades y demás, pues cada vez hay más edificios de oficinas y pues esto ayuda a ello. Y más curioso todavía es que dentro del 40% de ese consumo a nivel global, el 33% viene por la iluminación. O sea, dentro de nuestros edificios, normalmente la parte más importante del consumo va a venir por la iluminación de los mismos. ¿Esto qué es lo que a qué consecuencia nos lleva? Bueno, pues que el 19% del consumo eléctrico global se emplea en iluminación, ya sea edificios, naves industriales, etcétera, etcétera. En el ámbito industrial, bueno, pues puede ir desde un 20% el consumo, que bajo mi punto de vista ya es un consumo bastante elevado, teniendo en cuenta todas las máquinas que pueda haber dentro de una planta de producción, hasta pues desde el 40 al 80% en parkings, almacenes y demás. Es decir, que dentro de lo que es reforma, nuevos edificios y demás,
pues la iluminación realmente debería ser uno de los puntos claves a la hora de buscar el ahorro de energía en nuestros presupuestos. ¿Y qué dos tipos de iluminación podríamos tener llevado a este punto? Bueno, pues por una parte la iluminación estándar, en la cual nos focalizamos principalmente o única y exclusivamente en buscar un proyecto lo más eficiente posible y que tenga el mayor ahorro de costes, que sería pues aplicaciones naves logísticas, parkings y demás, o zonas en las que tengan que tener un mensaje diferenciador o que sean un poco únicas, pues ya sean restaurantes, hoteles, etcétera, pues que buscan un diseño concreto o que la propia imagen de su marca pues quiera transmitir algo, algún mensaje gracias a la iluminación de sus instalaciones. Esto, nosotros centrándonos más en la parte estándar, que porque al final si hoy nos vamos a centrar más en industria y edificios, pues ahí prima, ante todo, el buscar que sea eficiente, o sea, que tenga otros conceptos en cuenta, tipo el confort de los trabajadores y demás, que eso adelanto para comentaros que seguramente en la próxima webinar que hagamos, pues comenzaremos a hablar de un concepto que ha sido una de las grandes novedades en Light and Building, como ha sido el Human Centered Lighting. Es un concepto que, aparte de tener en cuenta la eficiencia de las instalaciones, pues también deberíamos comenzar a tener en cuenta el confort visual de los trabajadores o de los usuarios de esa iluminación, con lo cual, pues más adelante nos comenzaremos a adentrar en ese mundo tan, bajo mi punto de vista, apasionante. En cuanto a las hojas de cálculo, o sea, retornos de estudios de retorno de la inversión en nuestras instalaciones, nosotros podemos ofreceros dos tipos de hojas de cálculo, o sea, para que lo podáis hacer vosotros mismos. Uno que serían herramientas online, que las tenemos tanto en nuestra página web como en nuestra app, y luego otro que igual aquí podemos realizar una serie de modificaciones que en la online no podríamos hacer, que es una hoja de Excel. Dentro de las herramientas online, pues podemos tener diferentes, una de ellas sería de luminarias, el cual pues necesitamos diferentes conceptos a tener en cuenta para realizar el estudio de amortización. Pues, por ejemplo, lo primero, necesito saber qué luminaria quiero cambiar, o sea, qué luminaria tengo, el número de luminarias, horas de funcionamiento, coste de electricidad y demás. Aquí tenéis todas, como luego podéis disponer de la presentación vosotros, que la podéis descargar, pues ahí vais a tener permanentemente todos los datos que necesitaríais para realizar el estudio de amortización. En cuanto a las lámparas o tubos LED, pues los datos son muy parecidos. O sea, tanto para luminarias como para lámparas, los datos serían muy parecidos. Esto recuerdo que lo tenéis disponible tanto en la página web como en la app. Si por el contrario queréis disponer de una hoja de Excel, a través de la cual, bueno, pues la principal diferencia entre las herramientas online y el Excel es que en el reporte que obtenemos, pues nosotros podemos interactuar más con la herramienta Excel, es decir, podemos hacer una descripción más precisa del proyecto, podemos especificar pues algún comentario en concreto del periodo de amortización y demás, cosa que en las herramientas online pues lo que te da es el tiempo de amortización, el ahorro en euros anual o de un periodo más largo de tiempo y demás. Que bueno, que al final es lo que requiere el cliente final, o sea, lo que le interesa es saber en cuánto tiempo va a retornar la inversión y cuánto se va a ahorrar por año, tanto solo a nivel de consumo de energía como teniendo en cuenta otros factores como puede ser mano de obra y demás, pues cuánto me voy ahorrando anualmente teniendo en cuenta todo. También hay que prestar especial atención a los estudios lumínicos. Cuando sean cambios retrofit, es decir, lámpara por lámpara o tubo por tubo, pues el estudio lumínico igual podríamos ahorrárnoslo porque en teoría aquel producto que vamos a poner debería
aportar las mismas características que lo que tenía anteriormente. Pero si nos vamos a un cambio de luminaria por luminaria, pues sí que creemos que sería necesario realizar un estudio lumínico pues, para valorar y tener en cuenta una serie de factores que son muy importantes. ¿Cuáles son los datos que necesitaríamos para realizar un estudio lumínico? Bueno, pues si tenemos un plano con todas las cotas y demás, pues perfecto, porque al final eso lo volcamos sobre el plano de AutoCAD, lo volcamos sobre el Dialux y sería suficiente. Pero si no tenemos ese tipo de planos y lo que tenemos es un boceto o un PDF y demás, pues necesitaríamos tener las dimensiones y la geometría, perdón, los materiales y colores de los elementos que lo limitan, es decir, no es lo mismo tener unas paredes blancas que tener unas paredes oscuras o tener un suelo claro que un suelo oscuro, pues ese tipo de conceptos o ese tipo de temas a tener en cuenta, pues es muy importante porque el efecto que podemos conseguir con una pared clara o con una pared oscura, pues al final es muy diferente. Por ejemplo, también otro muy importante, pues la altura de los puntos de luz, la luminaria que tengo y la luminaria que quiero instalar y demás. Bueno, al igual que los datos que necesito para realizar un estudio de retorno de inversión, pues este también lo vais a tener en la presentación. Aquí vemos alguna de lo que podemos obtener de un estudio lumínico, alguno de los, pues aquí lo vemos con los propios objetos que nosotros podemos incluir en el plano, pues como pueden ser estanterías. En la imagen de la izquierda podemos ver pues el rendimiento lumínico que tendría, ¿vale? Estos son todos ejemplos o sea, que no son proyectos reales, sino que son estudios virtuales, por decirlo de una manera. Aquí otro ejemplo con estancas, igual pues aquí con dos zonas bien diferenciadas, una que sería de estanterías con pasillos estrechos y otra que sería pues una zona diáfana. Pues el efecto que se consigue es diferente y las luminarias que tendríamos que utilizar serían diferentes también, porque en la zona de pasillos pues necesitaríamos una luminaria con un ángulo de apertura mucho más intensivo y en la zona diáfana pues necesitaríamos uno que fuera más extensivo. Aquí otro ejemplo con paneles de una habitación cualquiera, con paneles de 1200 x 300 con un GR por debajo de 19, pues aquí el estudio que se hizo pues era para que tuviera 500 luxes de luminancia media, como podéis ver ahí a la derecha. Vale, hasta aquí en cuanto al tema del estudio de la eficiencia, es decir, hemos visto el por qué es importante tener una instalación lo más optimizada en cuanto a eficiencia. Y ahora vamos a pasar a la parte de normativas, o sea, cuáles son las principales normativas que tenemos que tener en cuenta en nuestras instalaciones. Bueno, pues la primera de ellas, ya he comentado al comienzo, que es la EN 12464. Tiene dos partes, la exterior y la interior. La interior, la 1, la OC464-1 y la exterior OC464-2. Aquí pues, vamos a hablar de diferentes conceptos de la guión 1, o sea, de las aplicaciones de interior. ¿Cuáles son los requisitos? Algunos de los requisitos más importantes que tiene esta normativa. Bueno, pues lo que busca es soluciones de iluminación para trabajos de interiores y áreas asociadas que tengan una calidad de iluminación tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Es decir, no vale solo con que cumpla en cuanto a términos de eficiencia. O sea, tener un sistema de luminarias, o sea, una instalación con luminarias, hablando en una oficina, que es una de las aplicaciones más típicas, que cumpla con 500 luxes de iluminancia media, pero que tenga un nivel de alumnamiento por encima de 19, pues realmente no estaría cumpliendo con la normativa. Esto es uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en día, que estamos instalando productos sin tener en cuenta si realmente estamos cumpliendo con la normativa o no, porque vosotros sabréis, como yo, o incluso mejor que yo, porque estáis día a día en las instalaciones, que se están instalando muchas luminarias
que puede cumplir en términos de eficiencia, pero en cuanto a términos de confort visual, como por ejemplo puede ser el nivel de alumbramiento, no se está teniendo en cuenta. O sea, no importa si tiene un GR20 o un GR21, 22 y demás. Pero no solo en oficinas, sino también en áreas de logística, también hay unos niveles de deslumbramiento mínimos. O sea, cuando nosotros instalamos una campana industrial, pues esa campana industrial también tiene que tener una tabla de valores del nivel de alumbramiento de esa campana dependiendo de la altura o de la disposición de la misma. Con lo cual, pues yo a partir de hoy, imagino que ya habría gente que lo haría, pero pues os invito a que cuando estéis buscando un producto, aparte de centraros solamente en los lúmenes del vatio, por ejemplo, pues que también le solicitéis a vuestro fabricante, a vuestro fabricante en cuestión, el nivel de alumbramiento de un producto, por ejemplo. Aquí vemos una imagen como aparte de la eficiencia o del confort visual que necesitamos de una luminaria, también es muy importante el lugar en el que instalemos las luminarias. Es por ello la importancia pues, de un estudio lumínico. Porque aquí vemos como en la parte de la imagen de la izquierda tenemos una superficie muy iluminada, pero en cambio en la parte de la izquierda la tenemos con una iluminación muy baja. ¿Esto por qué es? Pues porque la línea de luminarias seguro que está justo encima de las baldas de almacenes, pero tirando más hacia la izquierda, con lo cual eso nos hace que el pasillo de la derecha no tenga la iluminación necesaria. Vamos a ver algunos campos de aplicación de la 1DC464 dentro del sector industrial. Por ejemplo, en zonas de fabricación y reparación de coches, pues vemos que puede haber zonas que tengan requerimientos de luminancia media muy altos, que sean 1000 luxes. Pero no quiere decir que por tener unos requerimientos lumínicos muy altos, el nivel de alumbramiento ya pueda ser alto, no, sino el nivel de alumbramiento, en este caso, pues como podemos ver en zonas de pintura o de fabricación de tapicería, el nivel de deslumbramiento es de 19 con una iluminancia media de 1000 luxes. Pero aparte, la uniformidad debe ser como mínimo de 0,7 y la reproducción cromática 90. Es decir, o sea, hay aplicaciones que son muy específicas y que requieren un producto pues específico como tal. Y que no por tener mucha iluminación, mucha luz, el tema del alumbramiento pasa en segundo plano. No. ¿Por qué? Pues porque hay productos que pueden tener rendimientos muy altos, pero el nivel de alumbramiento también es bajo. Aquí otro ejemplo, pues dentro de nuestro sector pues, de la industria eléctrica y electrónica, pues otro tipo de ejemplos. En zonas de aparcamientos pues, de naves industriales o de cualquier otra nave logística y demás, pues aquí vemos cómo los requerimientos lumínicos son bajos, o sea que están por debajo de 100, pero en zonas que pueden ser más críticas, como puede ser la caja, en el cual la gente, pues al final será de las zonas del parking o del aparcamiento donde más tiempo hay personas, que es en la zona de cajas, pues aparte de los 300 luxes, también el nivel de alumbramiento tiene que ser por debajo de 19. Y en las rampas de acceso y de salida, que es una de las zonas más críticas cuando es en zonas subterráneas, ¿por qué? Por la diferencia de iluminancia que tengo desde el exterior al interior. Con lo cual, para que el efecto ciego que nos puede generar el pasar de mucha, sobre todo cuando es de día, el pasar de mucha luz a una cantidad de luz mucho más baja, pues que el cambio sea lo menor posible. En cuanto a edificios, bueno, pues en zonas de tráfico dentro de edificios, como puede ser área de circulación, escaleras, ascensores y demás, pues aquí realmente lo que necesito es tener iluminación de guiado. Lo vamos a ver más a continuación cuando hablemos de aplicaciones más concretas. Ahí lo que prima es el que tenga una iluminación que me pueda servir de guía en el camino que quiero seguir. Por el contrario, en zonas de puestos de trabajo,
pues ahí sí que se tienen en cuenta otros factores. Volvemos a prestar especial atención en el nivel de alumnamiento. Perdonar que insista tanto en el nivel de alumnamiento, pero es que es un concepto que no se le está prestando o nosotros creemos que se le está prestando muy poca atención y es algo que hay que tener muy en cuenta por el tema de los efectos que puede tener a largo plazo la iluminación en las personas. No sé, a día de hoy no podemos demostrar nada, pero está comprobado que eso, o sea, eso sí que está comprobado que afecta tanto a nuestros estados de ánimos, a nuestra capacidad de concentración, dolores de cabeza y demás. Con lo cual, pues, es por eso por lo que estoy haciendo tanto hincapié en ese concepto. Dentro de la 1.12.464, pues podemos irnos a otra normativa, a otro código técnico, que es el Código Técnico de la Edificación, dentro de los edificios, el cual pues tendríamos que ir al apartado HE3, que es el que hace mención a la eficiencia energética en las instalaciones de iluminación, el cual pues hay que tenerlo en cuenta también porque en todos los edificios de nueva construcción, aquellos edificios que lleven a cabo algún tipo de modificación en su iluminación o en el tipo de uso de los edificios, pues habría que tomar en cuenta también el código técnico de la edificación. Por ejemplo, hablando de algo más en concreto, pues bueno, los de nueva construcción está claro que deberían llevarlo a cabo. En aquellos edificios que tengan una superficie superior a 1.000 metros cuadrados, si renovamos más del 25% de la superficie iluminada, pues también tendríamos que tenerlo en cuenta. Si hacemos un cambio de uso del edificio, también habría que tenerlo en cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si a día de hoy el edificio era una tienda y pasa a ser un edificio de oficinas, pues tendría que entrar también a tenerse en cuenta el código técnico de la edificación. Alguna de las cuantificaciones, perdona que esto no lo he comentado, los cambios de actividad en una zona que impliquen un valor más bajo del valor de eficiencia energética de la instalación, este concepto, el valor de eficiencia energética de la instalación, se mide de la siguiente manera. Es una fórmula en la cual hay que tener en cuenta la potencia de las lámparas que tengo instaladas más el equipo auxiliar, la superficie que va a iluminar y la iluminancia media de nuestra zona. Dependiendo del tipo de uso, pues ya sea una oficina, o sea una tienda, o sea diferentes estancias, el VEEI tendrá un valor máximo asociado, es decir, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6 y demás. Pues esto también tendríamos que tenerlo en cuenta. Otro concepto, los sistemas de control y regulación. Esto es en nuestro día a día, pues, perdón. En nuestros proyectos deberíamos tener muy en cuenta los sistemas de control, como he dicho al comienzo, aparte de porque nos suponga un ahorro extra, aparte de la iluminación eficiente, del sistema de iluminación eficiente que elijas, pues también por el tema de la normativa. O sea, en el código técnico tenemos reflejado que toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido apagado manual y que se instalarán sistemas de aprovechamiento de luz natural. Luego, aprovechando que ya ponemos un sistema de luz natural, pues si queremos poner un sensor de presencia, o un sensor que ya incorpore tanto sensor de luminosidad como presencia, pues genial. Pero como mínimo, el sensor de luz deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Dónde? En habitaciones de menos de 6 metros de profundidad, pues ahí todas las luminarias tendrían que estar recogidas o que tendrían que estar controladas mediante un sistema de aprovechamiento de la luz natural, es decir, un sistema de control que tenga un sensor de luminosidad. Y en habitaciones de más de 6 metros de profundidad, al menos las dos primeras líneas paralelas a la ventana deberían tener también un sistema de control pues, que estuviera gobernado por un sensor de luminosidad.
Y luego también pues en las luminarias bajo un lucernario. Si tenemos un lucernario, las luminarias lindantes al lucernario pues también deberían estar gestionadas por un sistema de control. Bueno, hasta aquí la parte de normativas. Hemos visto un breve resumen de ellos, porque si nos dedicáramos a hablar solo de normativas, podríamos tirarnos toda la tarde hablando de normativas y nos faltaría tiempo. Pero si tenéis algún tipo de duda en relación a pues alguna zona de aplicabilidad y demás, pues lo mismo. Estamos totalmente abiertos a que nos hagáis consultas e intentar ayudaros en este caso. En cuanto a ejemplos de aplicaciones finales, yendo más a edificios y industria, bueno, hay 4 grandes campos de aplicación de aplicaciones finales. Sería tiendas, sería hospitality, que realmente son restaurantes y hoteles, edificios y oficinas e industria. Y hoy nos vamos a centrar pues, en edificios e industria. Dentro de edificios, lo que buscamos es un perfecto balance entre la iluminación para ayudar al trabajador a sentirse confortable, es decir, buscar un equilibrio entre la eficiencia y el bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, factores a tener en cuenta, bueno, pues tenemos que tener unos periodos de amortización cortos para que no haya muchas reticencias al campo. Y a día de hoy, tanto la iluminación LED como los sistemas de control, pues es lo que más puede ayudar a este concepto. Pero aparte de la eficiencia, como he dicho, pues también tener en cuenta los temas del confort visual. Dentro de las entradas, vestíbulos y zonas de recepción, bueno, pues aquí se busca es que sea eficiente la propia entrada al edificio, con lo cual pues tiene que ser un sistema que sea lo más adaptable posible o lo más dinámico posible. ¿Cuáles son los beneficios que podríamos encontrar en estímulos y demás? Bueno, pues pero que también sea un elemento funcional, pues que si podemos aprovecharlo con nuestro control el control de la luminosidad con sistemas de control, pues mejor todavía. Las salas de reuniones, si hemos dicho que en oficinas debería ser un sistema dinámico, es decir, que tengan... Perdón, me están diciendo que se está cortando. ¿Me oís ahora? ¿Ahora? ¿Hola? ¿Hola? Ya bien, ¿no? ¿Vale? Bueno, vale, me están diciendo que parece que mejor. No sé si me he quedado no sé si me he quedado en esta diapositiva o en alguna anterior. ¿En la parte de entradas nos hemos quedado? Vale, me dicen que la de entradas. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues dentro de la parte de entradas, vestíbulos y zonas de recepción, lo que buscamos realmente es que sea pues una iluminación que nos sirva de orientación y de guiado hacia la entrada a nuestro edificio, es decir, hacia donde nos va a recepcionar aquella persona que esté en la entrada del edificio. Con lo cual, pues, aparte de que muy eficiente y que pueda aprovechar pues, la luminosidad de la luz natural y demás, pues aquí también habría que poner en valor si necesitamos que la entrada diga algo más de lo que sea una iluminación eficiente. Es decir, yéndonos a un ejemplo más adelante, ahora lo vamos a ver más en concreto,
por ejemplo, en la zona de pasillo y escaleras, pues ahí sí que puede ser suficiente con una iluminación de guiado, pero yo personalmente en la entrada a mi edificio pues querría que, que mostrar algo más a los visitantes al edificio. En cuanto a la sala de reuniones, no sé si esto se me ha oído anteriormente o no, en la parte de la oficina dentro de un edificio, que queremos que sea una iluminación dinámica, es decir, que, pues, que aparte de ser eficiente, pues que también pueda proporcionar algún tipo de confort al trabajador. Aquí en la sala de reuniones lo que necesitamos es que sea lo más dinámica posible, o sea, que tengamos diferentes escenas, que se pueda regular perfectamente y demás. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tenemos una reunión en la que estamos varias personas sentadas en una mesa, pero necesitamos que tengamos el 100% de la iluminación, pero a lo mejor está alguna persona exponiendo en una pantalla y lo que queremos es tener solo la primera línea de luminarias un poco regulada y el resto apagada. Es decir, que lo que se busca es que sea lo más adaptable posible a la situación que buscamos en concreto. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos. ¿No se, ¿No se me oye? Vale, sí se me oye, vale, perfecto. En cuanto a escaleras y pasillos, es lo que os comentaba anteriormente de la zona de la entrada, pues aunque los requerimientos puedan ser muy parecidos, pues en las escaleras y pasillos al final lo que necesitamos es una iluminación que cumpla con los niveles de las normativas y que nos sirva de guía, o sea, no necesitamos más. Aquí, ¿qué es lo que buscamos entonces? Pues por consiguiente, eficiencia de costes y que mejore la orientación. Son nuestros dos objetivos principales. En cuanto a aparcamiento ya de acceso, pues aquí lo que se busca es una guía y orientación, pues para que pueda servir a aquellas personas usuarias del edificio, pues que encuentren su coche antes. También puede servir de seguridad, es decir, si está en el exterior, o sea, si es un aparcamiento exterior, pues que podamos ver a nuestro alrededor si hay más personas, si no hay más personas, etcétera. Aquí podemos ver un ejemplo de un estadio en Alemania que se cambió el parking entero, el cual pues se ahorran 50.000 kilovatios hora al año y el retorno de la inversión es menor a un año. Esto no lo he comentado anteriormente, con las luminarias, pues dependiendo de la luminaria que sea, el periodo pues ya suele rondar los 2 años, 3 años de amortización, más o menos, pero en lámparas LED y tubos LED, el periodo de amortización en la mayoría de los casos ya es menor a los 6 meses. O sea, hay de hecho casos que en la periodo de amortización son 2 meses o 3 meses, porque la diferencia de precio pues ya es muy pequeña y la diferencia de consumo es tan grande que al final el retorno de la inversión pues es mucho más corto. ¿Vale? Más adelante, en otra webinar, os enseñaremos otros casos de éxito de aquí de España, de otros parking, por ejemplo, el cual, pues, el ahorro que consiguen es bastante más alto del caso que os estoy poniendo aquí. ¿Cuáles son algunos de los beneficios del cambio de una buena planificación de la iluminación de un parking? Pues seguridad del tráfico, pues que hay muchas veces que estamos en el parking y no sabemos si una calle es prohibida, si no es prohibida, si hay un sitio, si no hay sitio, con lo cual, pues cuanto mejor iluminado, no quiero decir más iluminado, sino cuanto mejor iluminado tengamos nuestro parking o nuestro aparcamiento, pues más o sea, nos podremos adaptar más como usuario del mismo a sus características. Y por último, la iluminación de fachadas. Aquí, aparte de la eficiencia, pues aquí yo creo que el factor principal a tener en cuenta es la individualización de la que hablábamos antes. La fachada de un edificio en el cual hay una compañía, al final es la primera imagen que nos llevamos de una compañía. Con lo cual, si cuando se busca que una fachada pues tenga diferentes colores o que esté bañado toda la fachada y demás, pues ahí lo que se busca pues es más
a tratar temas de marketing más que la eficiencia, ¿vale? Pero hay también decir que hoy en día hay sistemas muy eficientes que nos pueden ayudar a conseguir diferentes efectos dentro de la iluminación de una fachada. ¿Vale? Y así como vista general, aprovechando, no voy a hablar en concreto de ningún producto, pero aprovechando que en la Light and Building hemos presentado el producto al producto que vamos a tener disponible a partir del verano del 2018, pues aquí os voy a dejar una vista general de algunas de las familias que podríamos utilizar para aplicaciones de edificios, ¿vale? O sea, tanto ahora en edificios como después en industria. No quiere decir que no tengamos más familia de productos, sino que para estas aplicaciones en concreto, pues serían las que nosotros utilizaríamos en la mayoría de los casos. Bueno, pues aquí una vista general de los downlights, de paneles, como podéis ver, pues diferentes tipos de paneles, luminarias suspendidas, para aquellos despachos individuales que requisieran o sea, que fuera necesario tener una luminaria de apoyo en la mesa de trabajo, por ejemplo. Luminarias de techo y pared, o sea, los plafones, luminarias tipo línea, estancas, aunque nos iríamos más para los parking, nos iríamos más a la tipo compact o la Damproof en sí, proyectores para aparcamiento de exterior o iluminación en exterior y balizas y luminarias de exterior, ¿vale? De tipo decorativo. Y por último, la luminaria de emergencia, que también a partir de este verano, pues comenzaremos paulatinamente con el lanzamiento de nuevas luminarias de emergencia. Aquí hay algunas de las primeras que se van a sacar, pero poco a poco iremos aumentando el portfolio de luminarias de emergencia. Bueno, en cuanto a industria, a aplicaciones de industria, bueno, pues aquí sí que el rendimiento es la clave, o sea, en naves de logística, almacenes, demás, pues aquí la eficiencia es lo principal, o sea, es lo principal que hay que tener en cuenta. Aunque tampoco hay que descuidar que hay zonas de puestos de trabajo, con lo cual en los puestos de trabajo volveríamos a tener que tener en cuenta los valores en zonas de trabajo dentro de la 1 y 12464. ¿Cuáles son, qué tipo de soluciones necesito en ámbito industrial? Bueno, pues soluciones flexibles que me permita incorporar sistemas de control para aprovechar pues lucernarios, o si tengo pues en un almacén logístico muchos pasillos, pues que pueda tener detectores de presencia, pues para que solo se encienda cuando vaya a ir alguien a una zona en concreto y que se mantenga un stand-by constantemente, por ejemplo. Y pues aparte de este tipo de flexibilidad, pues también, como he dicho anteriormente, pues que sea lo más eficiente posible. En zonas de paso, pues sería algo muy parecido a lo que hemos visto en edificios. Lo que pasa que el producto a seleccionar pues podría variar un poco. ¿Por qué? Pues porque aquí en una zona de paso, pues si en vez de utilizar un plafón, un surface, pues a lo mejor puede ser más apropiado en algunas ocasiones utilizar una estanca por temas de nivel de humedad o de polvo, etcétera, etcétera. En zonas de paso, bueno, pues, ¿qué es lo principal? Pues es igual que en edificios. Buscar que sea lo más eficiente posible y que nos sirva de seguridad y guiado. En zonas de acceso, pues aquí la zona de acceso o aparcamientos, pues muy parecido también a lo del tema de edificios, pues que nos sirva de guía y seguridad. Por el contrario a los edificios, aquí en el caso del ámbito industrial, cuando vamos a iluminar una fachada, pues igual el tema de la diferenciación pues no es tan importante. O sea, lo que queremos es, al final si es una nave industrial, lo que queremos en la mayoría de los casos es iluminar el logo de nuestra empresa, el cartel o con un rótulo en nuestra empresa y ya está. O sea, con unos proyectores pues es más que suficiente. En el ámbito de transporte, pues lo que se necesita es, aquí, aparte de que sea un sistema muy eficiente, pues también se busca
la seguridad de los usuarios. Es decir, cuando alguien está esperando en una estación de trenes, por ejemplo, pues que sepa qué es lo que tiene todo alrededor. Pues bueno, muy parecido a lo que podría ser en apartamentos de exterior. Aquí tenemos otro ejemplo se hizo la reposición de productos, o sea, se cambió unas 1.200 luminarias en PostNord, que es la empresa logística más importante de Escandinavia, la cual, pues, para llegar hasta qué punto puede trabajar, pues el nivel que tiene de 5 billones de cartas enviadas al año y 142 millones de paquetes que son recepcionados cada año, como digo. Con lo cual, pues, es una empresa que buscaba, sobre todo, optimizar el proceso de recepción y de envío de productos y, bueno, pues, el feedback que tenemos por su parte pues es muy positivo porque, aparte de ahorrar en cuanto a energía, dicen que el tema de los procesos de trabajo, pues que también han podido reducirlo. Han conseguido un 50% de ahorro de costes en cuanto a iluminación y vamos a ver a continuación que a nivel global el ahorro de emisiones es de un 40% y en cuanto a instalación completa el ahorro es del 25%. Y en cuanto a costes, sería aproximadamente unos 100.000 euros, 94.000 euros anuales. Vale, aquí podemos ver en esta diapositiva cómo el ahorro de consumo total es del 25%. Que es lo bueno de cuando cambiamos de un producto tradicional a un producto de tecnología LED. Una de las grandes ventajas que también tiene la iluminación LED es que, gracias a ese ahorro de consumo, también podemos conseguir ahorros indirectos, como puede ser el tema de los sistemas de refrigeración. ¿Por qué? Porque si genero menos calor, pues al final mis equipos de refrigeración pues tienen que estar a un rendimiento más bajo, no tienen que estar al rendimiento máximo. Bueno, y al igual que hemos visto en la parte de edificios, pues ver también una vista general del producto que se ha presentado en Light & Building. Aquí, por ejemplo, pues esto que estamos viendo es un sistema de carril, que es una de las principales novedades que presentamos en Light & Building para zonas de almacenes y demás. Las estancas, pues aquí, al igual que en edificios no la he nombrado, pues aquí la estanca especial que podéis ver aquí, pues es especial, pues, por ejemplo, para granjas, para aplicaciones donde haya líneas de fabricación que estén trabajando con baterías y desprenda vapores y demás, pues es especial para este tipo de aplicaciones. En estancas, pues ampliar con la estanca DALI, proyectores, se ha renovado la gama de proyectores. También hay que utilizar en algunas zonas de paso, pues aquí igual sería más recomendable la Compact IK10, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es resistente a golpes. Paneles, pues bueno, los paneles serían sobre todo para zonas de oficinas o laboratorios. La línea Ultra Output, que esta es una luminaria lineal que consigue hasta más de 7.000 lúmenes por metro. Y por último, pues igual, luminarias de emergencia. Y sin más, muchas gracias. Aquí abajo a la izquierda podéis ver mi email. Cualquier tipo de pregunta que no podamos responder hoy o alguna consulta que queréis hacer fuera de la webinar, pues totalmente abierto a que me la hagáis. Bueno, voy a ir a alguna de las preguntas que tenemos. Espera, Alberto, si quieres, recordamos a los asistentes un turno de preguntas para que nos hagan las preguntas en el chat. ¿Me oís? Ahora sí. Vale, perfecto. Decía que ahora no os vayáis, que veo que muchos pensáis que hemos dado el webinar por terminado, pero podéis poner algunas de las preguntas que tengáis ahora en el chat y Alberto las intentará contestar. Bueno, y muchas gracias, Alberto, por una estupenda presentación.
Veo que también habéis estado preguntando que cuándo estará la grabación disponible, que si la presentación se la podrán descargar los asistentes. Os mandaremos a todos un email con los datos de acceso para la grabación y la presentación en unos días. Y ahora, Alberto, si quieres pasar a responder algunas de las preguntas que vayan saliendo. Voy a dejar también habilitado aquí el link para los usuarios, para que puedan preguntar dudas que les vayan surgiendo a posteriori del webinar, y Alberto os las irá contestando en unos días también. Sí, sobre todo por si hay alguna pregunta que se me pasa dentro del chat, pues que la pueda abrir y luego contestar. De todas formas, si hay alguna pregunta que se me vaya, insisto, mandarme un email y yo lo contesto con todo gusto del mundo. Bueno, pues yendo a la primera pregunta, que nos viene de Orlando. Vale. Para exteriores, ¿qué líneas de equipos manejan? ¿Habrá algún webinar para el tema de alumbrado público? Vale, Orlando, nosotros a día de hoy estamos totalmente centrados en alumbrado interior y también tenemos luminarias de alumbrado exterior, pero no para alumbrado público, que es lo que yo creo que tú estás buscando. De alumbrado exterior nosotros tenemos proyectores y luminarias pues tipo decorativos, balizas y demás, pero a día de hoy estamos ampliando, bueno, como os he dicho al comienzo, aunque seamos una empresa pues que ya tenemos desde que éramos Orran más de 100 años de historia, realmente como LED Vans llevamos 2 años desde nuestro nacimiento, y antes éramos una empresa que predominantemente estaba especializada en lámparas tradicionales, y que ahora pues queremos dar un vuelco a ser una empresa que sea proveedora de soluciones y ya tener un portfolio. Bueno, de hecho, a día de hoy ya tenemos uno de los portfolios más amplios dentro de iluminación interior, y poco a poco pues iremos ampliando el exterior. Con lo cual, si te puedo ayudar, o sea, en cuanto a alumbrado público, a día de hoy nosotros lo que estamos ofreciendo es la lámpara que es sustituta o que puede ser retrofit de las lámparas de sodio o lámparas de mercurio hasta 250 vatios. Si estás interesado en ese tipo de reposición, o sea, no del cambio de la luminaria completo, sino solo de la lámpara, pues mándame un email y me pongo en contacto contigo directamente y vemos en qué podemos ayudarte. Luego, veo que has hecho otra pregunta, Orlando, que es, ¿el software serviría para calcular alumbrado exterior, como parques, calles, áreas deportivas? Sí, o sea, el Dialux sirve tanto para interior como exterior. O sea, que en ese caso sería suficiente. A ver, voy a por otra. Vale, de Javier. ¿Cómo podemos medir el nivel de alumbramiento actual? El nivel de alumbramiento, desgraciadamente, no hay un aparato de medida que podamos tener que nos permita medirlo en el propio momento in situ. O sea, que tendríamos que llevarlo a un laboratorio y que nos dijera el nivel de alumbramiento. O sea, al final, imagino que alguna vez le habréis oído que el papel lo soporta todo, y en una ficha técnica pues se puede decir UGR-19 y ser UGR-23. Porque al final lo de la apariencia visual no vale. O sea, no vale el decir, a mí me parece que esta no es UGR-19, no. O sea, realmente habría que llevar a un laboratorio y que nos hicieran el estudio del nivel de alumbramiento. Ahí también está pues la fiabilidad que te pueda dar un fabricante o que te pueda dar otro a la hora de decir o qué no decir en sus fichas técnicas o en sus certificados. Al final, por ejemplo, una declaración de conformidad es una declaración que hace el fabricante. ¿Vale? O sea que eso es lo que te puedo contar, Javier. Sí, a ver, pero el flickering está... Bueno, esto me lo ha preguntado Javier Ausín. El flickering va más por el tema de los drivers. Al final, el que me hace tener un flickering más alto o más bajo es el driver.
está mucho más, o sea, mucho más focalizado en tema de frecuencia de funcionamiento y demás. O sea, no sé o sea, no sé qué te puedo decir más de este aspecto del flickering. O sea, que te gustaría saber a lo mejor el flickering que puede tener alguno de los drivers que utilizamos o algo. Si es así, pues lo mismo. Mándame un email y del producto que vayas a utilizar, pues te decimos el flickering o el porcentaje de RIPE que tenga el driver en concreto. Vale, de Juan José Martínez. Con el gran abanico de colores de luz, ¿qué colores son más convenientes utilizar y según para qué situaciones? Vale, bueno, pues esto, como bien dices, dependiendo de la situación, o sea, dependiendo de la aplicación, pues se podría recomendar más unos u otros. Esto en la próxima webinar que hagamos, que como ya os he dicho, comenzaremos a hablar de Human Centric Lighting, pues ahí seguramente que me meta más de lleno en las temperaturas de color que recomendaríamos para unas aplicaciones u otras. Pero, por ejemplo, yo en oficinas, pues utilizaría 4000. O sea, puedes utilizar 6500, pero yo creo que con 4000 es más que suficiente. 3000, pues no utilizaría. ¿Por qué? Porque al final, en colores cálidos, pues yo los utilizaría más para ámbitos de confort, pues tipo restaurantes, en hoteles. Yo en mi propia casa, en el salón, me pondría una luz cálida, nunca me pondría un 6500, como en muchas ocasiones, pues veréis que hay muchas casas que tienen luz fría. Pues yo luz fría, más de 4000 no tendría en mi casa y en todo caso, pues lo tendría en la cocina y como mucho el baño. Pero en las habitaciones, en el pasillo y en el salón, pues no lo tendría nunca. En cámaras frigoríficas o almacenes industriales o parkings, bueno, pues podría utilizar 6500, ¿vale? Pero que el 4000, yo la verdad que es que a mí para ese tipo de aplicaciones industriales, a mí el color que más me gusta es el 4000. ¿Vale? También a lo mejor porque para mi percepción visual, pues me es más agradable ver el 4000 que ver el 6500. ¿Vale? Pero de todas maneras, más adelante, pues me centraré un poco más en ello. Y bueno, pues si tienes alguna aplicación en concreto que quieras solicitar, bueno, pues pregúntamelo y yo pues te intento aconsejar en cómo yo lo haría. Vale. ¿Tiene en su portfolio una luminaria IP65? Sí, esta de Alexander. Sí, sí que tenemos, pero o sea, en varias luminarias, en high bay, o sea, en estancas, en campanas. Ahora, por ejemplo, en paneles ya llegamos hasta IP54. O sea, pues para aplicaciones industriales, normalmente casi todas las luminarias son IP65. Nos pregunta Jordi Garriga si hacemos cálculos lumínicos. Por supuesto. Si necesitas que te ayudemos con alguno, pues mándame un email y te paso el contacto o sea, le paso tu contacto a nuestro especialista, a nuestro responsable de proyectos y que se ponga en contacto contigo directamente. Pregunta Alberto, ¿me puedes comentar si tenéis algún sistema de iluminación LED específico para maximizar la producción de plantas en invernaderos? Con tecnología LED, ahora mismo no. O sea, sí que te puedo decir que a medio plazo sí que lo tendremos, pero en LED ahora mismo no. Lo que tenemos a día de hoy son lámparas de sodio. Y como a día de hoy esas lámparas de sodio pues tienen un rendimiento muy bueno, o sea que los resultados que se obtienen de esas lámparas son muy satisfactorios, hasta que no encontremos una solución que sea mejor que lo que ya tenemos, no lo tendremos. Pero vamos, ya te digo que a medio plazo sí que lo vamos a tener. A ver, voy con otra. Vale, nos pregunta Jordi Nicolás, la hoja de cálculo
Vale, a ver, tenemos varias hojas de cálculo de los TCOs, o sea, de los estudios de retorno de la inversión. Si te vas a ledvance.es, a www.ledvance.es, en el apartado, te lo voy a decir ahora mismo. En el apartado de servicios y herramientas, ahí en herramientas vas a encontrar calculadora de TCO de luminarias, calculadora de ahorro de energía para lámparas y tubos LED y demás. Ahí tienes las diferentes hojas de TCO. Vale, Blas nos pregunta, ¿dónde podemos bajar los ficheros de cada una de las luminarias para realizar los cálculos en Dialux? Bueno, pues muchos de ellos, muchos LDT, muchos ficheros LDT o IES están en nuestra propia página web, pero también en Dialux ya están disponibles. O sea, creo que desde hace un mes aproximadamente ya están todos en el Dialux. O sea, y de cualquier manera, si no se encuentra o en el Dialux o en la página web y lo necesitáis, pues por favor, pedírnoslo y os lo enviamos. Vale, tenéis luminarias para salas blancas. ¿En qué aplicación? Porque es que hay varias aplicaciones con salas blancas. La persona que lo haya preguntado, es que no veo ahora mismo quién la ha preguntado. Por favor, la persona que ha preguntado lo de si tenemos luminarias para salas blancas, que me mande un email y lo hablo directamente con él. ¿Vale? Luego, Javier Osinta vuelve a preguntar, ¿merece sustituir una luminaria dicroica por una LED? Si la dicroica funciona, ¿no es más el gasto de la bombilla que del ahorro? Definitivamente no. No, Javi, porque aunque el coste sea más elevado de de la lámpara LED o de la luminaria en sí, al final la diferencia de consumo entre una halógena y una lámpara de LED es alrededor del 90% y el retorno de inversión de verdad que es inferior a 4 meses. O sea, a ver, también depende, ojo, depende de las horas que lo tengas encendido. Si lo tienes apagado todo el día, obviamente que no se va a amortizar nunca. Pero si lo tienes en una aplicación, sea como un restaurante en un restaurante, seguro que ya te digo que en 2 o 3 meses está amortizado. Un restaurante que esté 12 o 14 horas al día funcionando. En una casa, pues posiblemente sea más alto. Pero al final, definitivamente sí que el ahorro, o sea, al final acabas ahorrando. Vale, ¿aconsejáis en alumbrado exterior a temperatura color por debajo de 4500? A ver, Alfonso nos pregunta si aconsejamos en el alumbrado exterior la temperatura de color por debajo de 4500. Sí, sí que lo recomiendo, porque excepto en aquellos casos que hubiera lámparas de mercurio, que puede ser una luz parecida, en todos aquellos casos que hubiera lámparas de sodio o hubiera lámparas de halogenos metálicos, en todos los casos eran temperaturas de color más bajas. O sea, yo creo que o sea, la temperatura estándar debería ser 3000 o como mucho en algún caso 4000. Pero vamos, yo utilizaría 3000 o 2700. Vale, dice Alejandro, dice, ¿LEDVANCE tiene un software de cálculo lumínico? No, nosotros el que utilizamos, o sea, no, nosotros utilizamos el Dialux y lo que hacemos es, pues, que para facilitaros el trabajo, pues que nos enviéis los datos y nosotros os ayudamos a realizarlo, pero un software como tal, para mandarlo a vosotros, pues no. O sea, tendría que ser a través del Dialux. Vale, nos dice Juan José Martínez, ¿qué colores se utilizan o son más adecuados según la actividad? Bueno, esto yo creo que lo he comentado un poco antes. Si tenéis alguna aplicación en concreto que queráis saberlo, pues me lo preguntáis por mail y os lo digo. De todas maneras, insisto en que en la próxima webinar, ya que veo que hay, o sea, que hay varias preguntas sobre este tema, pues hablaré más en detalle del tema
la temperatura de color, reproducción cromática, etcétera, etcétera. Luego, Carlos García nos pregunta, hola, ¿en el ámbito hospitalario tenéis alguna solución para iluminación de salas de resonancia magnética para que no interfieran en las imágenes de diagnóstico? Vale. Pues esto va más en consecuencia del tema de la de compatibilidad electromagnética, protector de los propios drivers, para que no hagan, o sea, protección contra interferencias y demás. Eso te puedo mirar en concreto qué es el que tenemos, ¿vale? ¿Me podéis decir si se me oye, por favor? Ah, vale, sí, perfecto. Miro de los grandes retos que tenemos hoy en día con la iluminación LED. Va, iluminar. Y hay otra pregunta que es, ¿tenéis iluminación para ti? Sí, sí. Tenemos tanto... La Elisa. No se oye, ¿no? Dile a Elisa que hable ya un momento que estoy intentando Que hables recuperar. tú, que estamos intentando recuperar. Vale. Hola, hola a todos. A ver, Alberto, estamos teniendo un poco de problemas técnicos por tu lado. De todas maneras, si no os termina de funcionar, lo que podemos hacer es dejarlo aquí y a todos los que tengáis preguntas las podéis ir poniendo en el link que os he dejado anteriormente, si os parece. ¿Se me oye ahora o no? Ahora te oigo, sí. Ah, vale, pues nada. A ver, sigo con la última. ¿Continuamos? No, yo creo que no hay más preguntas, o sea que ya si hay alguna pregunta, pues nada, que me hagan alguna, o sea, que me manden un email y lo tratamos más en concreto. Vale. Nada. Os vuelvo a dejar a todos el link en nuestro portal. Ahí podéis ir poniendo todas las preguntas que os vayan surgiendo y que no se hayan podido contestar. Y Alberto os las irá contestando. Le podéis escribir a él un email directamente si os ha quedado alguna duda. Eso es. Y perdonar los problemas técnicos, pero bueno, son cosas del directo. Elisa, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de realizar la webinar. Y a todos los asistentes, pues gracias y nada, pues nos vemos dentro de poco en otra. Vale, pues muchas gracias también a ti, Alberto, y a nuestros usuarios. Os agradecemos mucho vuestra asistencia y bueno, que paséis un feliz miércoles y nos vemos en los próximos webinars. Estar atentos a nuestro portal y a nuestras newsletters, que vendrán más formaciones pronto. Un saludo a todos, que paséis buena tarde. Gracias, hasta luego.